El chirrido metálico de una llave inglesa apretando una tuerca era la única sinfonía en el crisol. Amara Río Diallo movía sus manos con una precisión que desmentía la rudeza del entorno. Aceite, metal y el aroma persistente de la gasolina vieja impregnaban el pequeño taller en el corazón del barrio del Carmen, Valencia. A sus 50 años, su rostro afrodescendiente, enmarcado por cortos mechones entrecanos que escapaban de un pañuelo, conservaba una serenidad casi monacal, solo rota por la agudeza de una mirada que parecía catalogar cada detalle, cada sombra. Hoy, la sombra tenía nombre: Leo Martínez. El chico, de apenas 17, merodeaba por el taller con la inquietud de un pájaro atrapado. Normalmente parlanchín y lleno de preguntas sobre los motores de las clásicas que Amara devolvía a la vida, hoy sus ojos grandes y oscuros reflejaban una tormenta. ¿Problemas, Leo?, preguntó Amara, su voz grave y tranquila, sin dejar de ajustar el carburador de una vieja Sanglas. Leo se sobresaltó. No, nada, Río. Solo cosas. Amara dejó la herramienta sobre el banco de trabajo, impoluto a pesar del caos controlado del taller. Se limpió las manos en un trapo que alguna vez fue blanco. ¿Cosas con nombre de moto y apellido de matón? Leo bajó la mirada. El rugido de varias motocicletas de alta cilindrada había profanado la relativa calma del barrio hacía una hora, una procesión ruidosa y ostentosa, liderada por la custom inconfundible de Javier el Toro Morales. Su lugarteniente Ricardo Serpiente Gómez había sido visto hablando con Leo poco después, su sonrisa tan afilada como su apodo. Serpiente. Me dijo que el toro quiere verme, musitó Leo, la voz apenas audible. Dice que tienen un encargo para mí. Algo fácil, dijo. Solo llevar un paquete en la carrera del sábado por la noche en el polígono. Amara asintió lentamente. Las carreras ilegales en el polígono industrial abandonado eran un secreto a voces, una fuente de ingresos y de afirmación de poder para la banda de El Toro, un grupo de individuos de origen mexicano que habían hecho del ruido, la intimidación y la extorsión su carta de presentación en los barrios más vulnerables de la ciudad. Paquete fácil, repitió Amara. El eco de sus palabras cargado de un escepticismo labrado en años de experiencia que Leo no podía ni imaginar. ¿Y si dices que no? Dijo, que no me conviene decir que no. Los hombros de Leo se encogieron. Que el toro tiene muchos amigos y que sería una pena que algo le pasara a la moto que estoy arreglando con mi abuelo o al puesto de fruta de mi madre en el mercado. Amara se acercó a una vieja taquilla metálica en una esquina, de la que sacó una botella de agua. Le ofreció una a Leo. Su silencio era más elocuente que cualquier reprimenda. Conocía bien esa clase de ofertas. Había pasado una vida entera aprendiendo a leer entre líneas de amenazas veladas. Aunque esa vida estuviera ahora guardada bajo 7 llaves, enterrada bajo capas de grasa de motor y el deseo de una paz que parecía cada vez más esquiva. Su pasado en una unidad militar especializada en protección y reconocimiento no armado era un fantasma que a veces susurraba en sus sueños, pero cuyas lecciones seguían grabadas en sus músculos y en su instinto. El toro controla las apuestas en esas carreras, dijo Amara, más para sí misma que para Leo. Un paquete en manos de un chico nuevo y asustado es un señuelo perfecto o algo que no quiere arriesgar con uno de los suyos. Miró a Leo fijamente. No vas a hacer ese encargo, Leo. Pero Río, si no lo hago... Buscaremos una forma, interrumpió ella con suavidad, pero con una firmeza que no admitía discusión. El miedo es una reacción natural. El coraje es una decisión. Y a veces, la decisión más valiente es saber cuándo y cómo evitar la pelea que no puedes ganar, o encontrar a alguien que pueda equilibrar la balanza por ti. La primera tarea de Amara fue observar. Durante los siguientes 2 días, su presencia discreta se hizo habitual en los límites del territorio del toro. El rugido de las motos era la banda sonora de sus movimientos, mientras ella, con la misma paciencia con la que diagnosticaba un motor gripado, analizaba las rutinas de la banda, sus puntos de encuentro, un ostentoso club nocturno cerca del puerto que servía de fachada, y sobre todo, la dinámica de poder entre el toro y sus secuaces. Recordó los protocolos de reconocimiento, cómo identificar patrones, vulnerabilidades. Una tarde, mientras tomaba un café en un pequeño bar desde donde podía ver la entrada del club, marcó un número memorizado. Mateo, dijo cuando respondieron. Tienes un momento para una vieja amiga que necesita desempolvar algunos contactos.
Mateo Herrero, antiguo compañero de armas, ahora un investigador privado con una red de informantes tan discreta como efectiva, escuchó con atención. El Toro Morales, repitió al final de la explicación de Amara. Sí, su nombre ha sonado bastante últimamente. Extorsión a pequeños comercios, control de apuestas ilegales, carreras que ponen en peligro a la gente, pero siempre se escurre. Tiene dinero, conexiones en sitios donde no debería. Y le gusta la exhibición, lo que a veces es su perdición. ¿En qué estás metida, Río? Solo intento que un buen chico no tome un mal camino, respondió Amara. Necesito saber de sus operaciones, sus rutas habituales para esas carreras, cualquier cosa que la policía sepa pero no pueda probar con la suficiente contundencia. Sabes que no puedo cruzar ciertas líneas, Río, pero veré que puedo averiguar de forma extraoficial. Ten cuidado. Esos tipos, aunque parezcan una banda de matones con motos caras, tienen una crueldad fría, especialmente Serpiente Gómez. La información de Mateo confirmó las sospechas de Amara. Las carreras eran una tapadera para movimientos de dinero y mercancías robadas, piezas de motos de lujo, electrónica de alta gama, usando a jóvenes como Leo para los trabajos más arriesgados o como simples distracciones. El viernes por la tarde, la confrontación que Amara había intentado evitar llegó a la puerta del Crisol. El Toro Morales en persona, flanqueado por Serpiente y otros 2 miembros corpulentos de su banda, detuvo su ruidosa comitiva frente al modesto taller. El contraste era brutal. El cuero reluciente y los cromados de sus máquinas contra la fachada desgastada del negocio de Amara. El Toro, un hombre corpulento con tatuajes que serpenteaban por sus brazos como mapas de una vida violenta y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, se bajó de su custom con parsimonia. Llevaba anillos de oro en casi todos los dedos y una cadena gruesa que brillaba bajo el sol valenciano. Amara Diallo, supongo, dijo, su vozarrón intentando llenar el espacio, despreciando la calma del lugar. Recorrió el taller con una mirada displicente. Un poco pequeño, ¿no? Este barrio necesita negocios con más empuje, no cacharrerías. Su mirada se posó en Amara, evaluándola de arriba abajo, deteniéndose en su piel oscura, en su ropa de trabajo. Quizás deberías dedicarte a la limpieza, madame. Se te daría mejor que esto. Serpiente soltó una risita. Los otros 2 matones sonrieron con suficiencia. Amara permaneció inmóvil, sus manos ahora limpias colgando a los lados. No había miedo en su postura, solo una quietud expectante. Este taller ha servido bien al barrio durante años, señor Morales, y mis clientes parecen satisfechos. Clientes, repitió el Toro con sorna. ¿Te refieres a los 4 gatos que vienen a que les arregles sus cafeteras con ruedas? He oído que andas metiendo las narices donde no te llaman, diciéndole a los chicos qué deben o no deben hacer. Su voz se endureció. Leo Martínez, por ejemplo, es un buen chico, con futuro. No necesita malas influencias que le llenen la cabeza de tonterías. Solo le di un consejo, replicó Amara, su tono uniforme. El mismo que le daría a cualquier joven que valora su libertad y su futuro. El Toro dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Su aliento olía a tabaco caro y a algo más, a poder rancio. Mira, abuela, no sé de qué agujero saliste, pero aquí mando yo. Y si digo que Leo va a ser un recado para mí, lo hace. Y tú, la señaló con un dedo enjollado, te dedicas a tus tuercas y no molestas, ¿entendido? La humillación era palpable, el desprecio en cada palabra, en cada gesto. Era la misma arrogancia ciega que había visto en otros lugares, en otros tiempos. La que siempre subestimaba la calma, confundiéndola con debilidad. Entendido, señor Morales, dijo Amara, su voz todavía serena. Que tenga un buen día. El Toro la miró, desconcertado por un instante por su falta de reacción temerosa. Luego soltó una carcajada y se dio la vuelta. Vámonos. Ya perdimos demasiado tiempo con esta. Mientras se alejaban, el rugido de sus motores, una afrenta al aire tranquilo, Amara observó sus espaldas. La serenidad de su rostro era una máscara que ocultaba una determinación fría como el acero. El consejo ya no era suficiente. El Toro había cruzado una línea personal, y ella no era de las que dejaban las deudas sin saldar, especialmente cuando la dignidad y la seguridad de otros estaban en juego. La carrera del sábado por la noche en el polígono ya no era solo el problema de Leo. Ahora también era el suyo. Esa noche, el Crisol permaneció iluminado hasta tarde. Amara no trabajaba en ninguna moto de cliente. Sobre el banco central, bajo una luz potente, descansaba su propia máquina.
una vieja Montesa Enduro 360 H7, un modelo de los años 80 que ella misma había restaurado y modificado a lo largo de los años. No era ostentosa como las Customs del Toro, sino espartana, funcional, ligera y en las manos adecuadas increíblemente ágil. Sus herramientas se movían con una eficiencia hipnótica, ajustando la suspensión, revisando el motor de 2 tiempos, cambiando los neumáticos por unos de compuesto mixto que ofrecieran agarre tanto en asfalto como en tierra suelta. No añadía potencia bruta, sino finura, equilibrio, control. Recordó las lecciones de conducción evasiva, de cómo usar el entorno, el peso de la máquina, la anticipación. Cada tuerca apretada era una reafirmación de su propósito. A la mañana siguiente, Leo la encontró revisando unos mapas del polígono industrial y las carreteras secundarias que lo rodeaban. Sobre la mesa, junto a una taza de café solo, había pequeños objetos, rodamientos de acero, un potente imán de neodimio, un pequeño bote de spray con pintura fluorescente apenas visible a la luz del día. —Río, ¿qué estás? Amara levantó la vista. El Toro organiza una carrera y espera que tú seas parte de su juego. Vamos a cambiar las reglas. Le explicó un plan sencillo en apariencia, pero que requería una sincronización perfecta y nervios de acero. Leo, al principio aterrorizado, empezó a sentir una extraña mezcla de miedo y emoción al ver la calma metódica de Amara. Era como si una parte de ella, largamente dormida, hubiera despertado. La noche del sábado, el polígono industrial abandonado hervía de actividad. Motos de todas las cilindradas, coches tuneados y una multitud ruidosa y expectante se congregaban alrededor de una improvisada línea de salida. Las apuestas corrían de mano en mano. El Toro, en el centro de todo, recibía los fajos de billetes con una sonrisa de suficiencia, su moto, la bestia, brillando bajo los focos de los coches. Serpiente coordinaba los últimos detalles de la carrera principal, una ruta mixta que incluía tramos del polígono, un camino de tierra lleno de baches y un corto segmento de una carretera comarcal poco transitada. Leo, pálido pero resuelto, esperaba cerca de la línea de salida con una vieja scooter que Amara le había preparado, supuestamente para abrir camino o llevar algún mensaje. Amara no estaba a la vista. Cuando Serpiente dio la señal, el estruendo de los motores fue ensordecedor. Los favoritos del Toro tomaron la delantera. Leo salió con retraso, como estaba planeado, tragando el polvo de los demás. A unos 500 metros, en un cruce clave del polígono que los corredores debían tomar 2 veces, Amara esperaba en las sombras con su Montesa. Llevaba ropa oscura, un casco integral que ocultaba su rostro. Cuando el primer grupo de motos se acercó a toda velocidad, ella accionó un pequeño dispositivo. Unos metros antes de la curva, donde había esparcido discretamente los pequeños rodamientos de acero la noche anterior, el potente imán que había camuflado bajo una plancha metálica suelta del firme se activó remotamente, creando un campo que atrajo los rodamientos justo cuando pasaban los líderes. No fue un obstáculo masivo, pero sí lo suficiente para que 2 de las motos del Toro perdieran tracción momentáneamente, obligándolos a abrirse en la curva y perder segundos preciosos. Hubo gritos de sorpresa y algún derrape controlado. Nadie la vio. En la segunda vuelta, mientras el Toro mismo lideraba, furioso por el contratiempo anterior, Amara tenía otra sorpresa. Había identificado un tramo del camino de tierra donde, debido a la escasa visibilidad y el polvo, los corredores tendían a cortar por una zona específica. Horas antes había rociado esa zona con la pintura fluorescente. Ahora, desde una posición elevada y oculta, usando un potente puntero láser modificado, no un arma, sino un señalizador industrial, iluminó brevemente la pintura justo cuando el Toro se acercaba a la máxima velocidad. El reflejo inesperado, magnificado por el polvo, lo deslumbró por una fracción de segundo, lo suficiente para que tuviera que frenar bruscamente para no salirse del camino, perdiendo el control momentáneamente y siendo adelantado por otros. Más confusión, más gritos. Mientras tanto, Leo, siguiendo las instrucciones de Amara, había tomado un atajo conocido solo por los locales, evitando el tramo más caótico, y llevaba consigo un pequeño transmisor GPS que Amara había activado. Este transmisor no era para él, sino para el paquete que Serpiente le había obligado a llevar en la scooter, un paquete que Amara había sustituido sutilmente antes de la carrera por uno idéntico, pero con el transmisor dentro. El paquete original, que probablemente contenía algo valioso o ilícito, estaba ahora a buen recaudo.
El caos en la carrera era considerable. Los favoritos del toro estaban teniendo problemas y corredores inesperados tomaban la delantera. Las apuestas se volvían locas. El toro, enfurecido, intentaba recuperar la cabeza, pilotando de forma aún más temeraria. Fue entonces cuando Amara decidió intervenir directamente, pero no como competidora. Mientras el toro y Serpiente pasaban cerca de una zona de naves abandonadas, la montesa de Amara surgió de la oscuridad como un espectro. No intentó adelantarles, sino que se colocó paralela a ellos, su conducción increíblemente precisa en el terreno irregular. El toro, al reconocer la silueta de la moto que había visto en el taller de la vieja, rugió de ira. «¡Tú, maldita bruja!». Amara no respondió. Con una maniobra que parecía desafiar la física, hizo que su montesa levantara una enorme nube de polvo y grava fina, justo delante de ellos. Al mismo tiempo, activó otro de sus pequeños trucos, un generador de humo compacto, de los que se usan en efectos especiales de cine, que había adaptado a su moto. Una densa cortina de humo blanco, no tóxico pero completamente opaco, envolvió al toro y Serpiente. Desorientados y cegados momentáneamente, ambos redujeron drásticamente la velocidad. Serpiente, en su intento de esquivar la nube, golpeó un obstáculo oculto por el polvo y cayó de su moto de forma aparatosa, aunque sin heridas graves más allá del orgullo y algunos rasguños. El toro, tosiendo dentro del humo, frenó tan bruscamente que su pesada Custom derrapó y quedó cruzada en el camino, el motor ahogado. Cuando el humo empezó a disiparse, Amara ya no estaba. Solo quedaba el eco distante de su motor de 2 tiempos. El desconcierto fue total. La carrera se detuvo. La humillación del toro, varado y sucio, y de Serpiente levantándose dolorido frente a la multitud y a sus propios hombres, fue inmensa. Para colmo, Mateo Herrero, alertado por Amara sobre la conducción extremadamente peligrosa y la alteración del orden público en el polígono, había hecho una llamada anónima pero muy específica a la Guardia Civil de Tráfico, que no tardó en aparecer, no para una redada masiva, sino para controlar la situación, pedir documentación y multar por las evidentes infracciones. El paquete con el GPS que llevaba Leo fue encontrado por la policía en una cuneta cercana, abandonado por un corredor no identificado, lo que añadió más preguntas incómodas para el toro. La leyenda de la motorista fantasma del polígono comenzó a circular esa misma noche. Nadie sabía quién era, pero habían destrozado la reputación de invencibilidad del toro. Los días siguientes fueron un calvario para Javier Morales. La historia de su humillación en la carrera, magnificada por los rumores, se extendió como la pólvora. Algunos de sus hombres empezaron a cuestionar su liderazgo. Los pequeños comerciantes del barrio, antes temerosos, empezaron a mostrar una resistencia pasiva, alentados por el artículo del periódico local que, aunque cauto, sembraba dudas sobre la legitimidad de los negocios del toro, nutrido por la información filtrada por Amara y Mateo. El paquete perdido con el GPS también llevó a la policía a investigar ciertos almacenes vinculados a Morales, encontrando algunas irregularidades fiscales y mercancía de dudosa procedencia que, si bien no eran delitos mayores, manchaban aún más su fachada de empresario. Amara volvió a la rutina del crisol. Leo, más tranquilo y con una nueva admiración en sus ojos, pasaba más tiempo allí, aprendiendo el oficio, hablando menos de motos tuneadas y más sobre la belleza de un motor bien ajustado. No hacían falta palabras sobre lo ocurrido. El respeto entre ellos se había cimentado en la acción y la confianza. Una tarde, Mateo Herrero se pasó por el taller. Llevaba un periódico local. En una pequeña sección de sucesos se informaba que Javier el Toro Morales había vendido su club nocturno y había decidido trasladar sus intereses empresariales fuera de la ciudad. Serpiente Gómez, al parecer, había desaparecido sin dejar rastro. «Parece que el aire de Valencia ya no le sienta bien», comentó Mateo, dejando el periódico sobre el banco. «La presión mediática, las investigaciones fiscales, a veces no hace falta una bala para derribar a un toro bravo. Solo quitarle la arena de debajo de las patas y dejar que el público vea que no es tan fiero como lo pintan». Miró a Amara. «Buen trabajo, Río, como en los viejos tiempos, pero más limpio». Amara cogió el periódico, leyó la breve nota y luego lo dejó a un lado. Cogió una llave fija y volvió a la vieja Sanglas. «Solo era un motor que no sonaba bien, Mateo. Había que ajustarlo». Mateo sonrió levemente. Sabía que no obtendría más. «Cuídate, Río, y cuida al chico». Amara sintió.
ya absorta en su trabajo. El sol de la tarde entraba por la puerta abierta del taller, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, el brillo tenue de las herramientas, la silueta tranquila de una mujer que había elegido la paz, pero que llevaba la justicia grabada en el corazón, tan indeleble como el aceite en sus manos. La ciudad seguía su ritmo, pero en el pequeño microcosmos del barrio del Carmen algo había cambiado. La dignidad, silenciosa pero firme, había demostrado ser más poderosa que el rugido de 100 motores. Y en el crisol, una vieja montesa descansaba, lista, por si alguna vez volvía a ser necesaria.